Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Q Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos por AQ una vez mu s. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y cosas increíbles. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un tema que sinceramente, me tiene bastante intrigada y su copyright que a ustedes también copyright N les va a encantar. ¿Han escuchado hablar de Demet Özdemir? La talentosísima actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su talento. Pues bien, hoy vamos a hablar de un tema, digamos, sensible. Un tema que ha estado circulando por las redes y que, como buenos chismosos que somos, no podemos dejar pasar. El título lo dice todo, Demet Özdemir expuesta. Su superíndice 3 Bill la delata. Su como lo oyen. Vamos a analizar a fondo Q Copyright es lo que ha pasado con el copyright fono de Demet, Q Copyright secretos, si es que hay alguno, ha revelado, y CU superíndice 3 esto ha afectado su imagen pública. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de especulaciones, rumores confirmados y por supuesto, mucha opinión superíndice 3N personal. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por AQ, los invito cordialmente a suscribirse al canal. Activando la campanita por supuesto para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Siempre estamos trayendo contenido fresco, interesante y sobre todo, muy divertido. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, do copyright denme un like gigante a este vídeo para saber que les gusta este tipo de contenido. Su apoyo significa el mundo para mu. Ahora supongo monos CU superíndice 3 modos, preparemos unas palomitas y adentro copyright monos en el universo de Demet Özdemir y su superíndice 3 Bill delator. La verdad es que la noticia ha corrido como pu superíndice 3 lbora en las redes sociales. Y es que en el mundo del espectáculo cualquier pequeño más menos o detalle puede convertirse en una bomba. En este caso el detonante parece ser una filtración superíndice 3N, o una supuesta filtración superíndice 3N, de contenido perteneciente al copyright fono superíndice 3 Bill de la actriz. Y AQ es donde la cosa se pone interesante. ¿De Q copyright tipo de contenido estamos hablando? Bueno, los rumores son variados. Algunos apuntan a conversaciones privadas, mensajes de texto comprometedores, otros a fotos íntimas. En fin, la imaginación superíndice 3N de la gente, sobre todo en Internet, no tiene límites. Lo primero que debemos tener en cuenta es que hasta el momento, no hay una confirmación superíndice 3N oficial sobre la autenticidad de este material. Muchas veces, este tipo de filtraciones resultan ser montajes, noticias falsas o simples rumores sin fundamento. Así que antes de sacar conclusiones precipitadas, debemos ser cautelosos y analizar la situación superíndice 3N con objetividad. Sin embargo, la ausencia de una confirmación superíndice 3N no significa que no haya revuelo. Al contrario, el tema ha generado un intenso debate en las redes sociales. Por un lado, N quienes defienden la privacidad de Demet Özdemir y condenan cualquier tipo de invasión superíndice 3N a su intimidad. Argumentan que independientemente de si el material es autocopyrightico o no, nadie tiene derecho a divulgar información superíndice 3N personal sin el consentimiento de la persona afectada. Y tienen razón superíndice 3N. La privacidad es un derecho fundamental, y todos merecemos que se respete nuestra intimidad. Imagínense lo horrible que sería que alguien tuviera acceso a su copyright fono y divulgara sus conversaciones, sus fotos, sus secretos. Sería una pesadilla. Por otro lado, también copyright N hay quienes se muestran interesados en el contenido de la supuesta filtración superíndice 3N. La curiosidad es inherente al ser humano, y cuando se trata de la vida de las celebridades, esta curiosidad se intensifica aún s. ¿Quieren saber Q copyright secretos oculta Demet Özdemir? Con Q copyright N se comunica, Q copyright opina de otros famosos. Pero, ¿es su con diéresis copyright tico alimentar esta curiosidad a costa de la privacidad de una persona? Yo creo que no. Independientemente de si es una figura pública, Demet Özdemir es un ser humano con sentimientos, con una vida personal que merece ser respetada. Ahora bien, vamos a analizar algunos de los rumores que circulan sobre el contenido de la filtración superíndice 3N. Como les decía, algunos hablan de conversaciones privadas.
Al parecer, en estas conversaciones, Demet Özdemir ha realizado comentarios poco favorecedores sobre otros actores y actrices del medio. Si esto fuera cierto, sería un golpe duro para su imagen pública. En la industria del entretenimiento, las relaciones personales son fundamentales. Mantener una buena relación superíndice 3N con los colegas es clave para tener un condieresis copyright sito y evitar conflictos. Si Demet Özdemir ha criticado a otros actores, podrá ganarse enemigos y da un más menos a su reputación superíndice 3N. Otros rumores apuntan a la existencia de fotos íntimas en el telecopyright fono de la actriz. Este es un tema especialmente delicado, ya que implica una violación superíndice 3N de la intimidad a UN mayor. Divulgar fotos íntimas sin el consentimiento de la persona afectada es un delito, y las consecuencias pueden ser devastadoras. En este sentido, es importante recordar que todos tenemos derecho a la privacidad en nuestra vida sexual. Nadie tiene derecho a juzgarnos o avergonzarnos por nuestras decisiones personales. Y mucho menos a divulgar imágenes íntimas sin nuestro consentimiento. Pero volviendo al tema de Demet Özdemir, ¿qué copyright ha hecho la actriz al respecto? Hasta el momento, Demet ha guardado silencio. No ha emitido ningún comunicado oficial sobre la supuesta filtración superíndice 3N. Y esta es una estrategia que muchas celebridades utilizan en este tipo de situaciones. A veces, lo mejor es no alimentar el fuego. Si Demet Özdemir negara o confirmara la filtración superíndice 3N, lo único que conseguirá será darle esa publicidad al tema. Al guardar silencio, espera que la tormenta pase y que la gente se olvide del asunto. Sin embargo, el silencio también copyright N puede interpretarse como una confirmación superíndice 3N tu cita. Algunos piensan que si Demet Özdemir no ha negado la filtración superíndice 3N, es porque es real. Pero esto no necesariamente es así. Puede que simplemente es tu copyright esperando el momento adecuado para hablar, o que es tu copyright trabajando con sus abogados para tomar medidas legales contra quienes hayan divulgado su información superíndice 3N personal. En cualquier caso, lo que es cierto es que este incidente ha dado más menosado la imagen pública de Demet Özdemir. Aunque no haya pruebas contundentes de la autenticidad de la filtración superíndice 3N, el simple hecho de que se haya hablado de ello ya ha generado dudas y suspicacias entre sus fans. Ahora, CU superíndice 3Mo podrá Demet Özdemir revertir esta situación superíndice 3N. Bueno, creo que lo primero que tiene que hacer es evaluar la situación superíndice 3N con calma y determinar si realmente hay material comprometedor que haya sido filtrado. Si es así, debe asesorarse con sus abogados para tomar las medidas legales correspondientes. Luego podrá considerar emitir un comunicado oficial en el que explique su versión superíndice 3N de los hechos. En este comunicado, deberá mostrarse transparente y honesta, y expresar su preocupación superíndice 3N por la violación superíndice 3N de su privacidad. También Copyright N podrá aprovechar la oportunidad para hablar sobre la importancia de respetar la intimidad de las personas, especialmente en el mundo del espectáculo. Además, Demet Özdemir podrá utilizar sus redes sociales para enviar un mensaje positivo a sus fans. Podrá compartir mensajes de empoderamiento, de amor propio, de resiliencia. Podrá demostrar que este incidente no la define y que sigue siendo la misma persona talentosa y carismática que todos admiran. En definitiva, la clave para superar esta crisis de imagen es la transparencia, la honestidad y la autenticidad. Si Demet Özdemir logra conectar con sus fans a un nivel emocional, podrá recuperar su confianza y seguir adelante con su carrera. Y hablando de fans, quiero saber qué copyright opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Demet Özdemir deberá hablar sobre la filtración superíndice 3N? ¿Creen que ha sido víctima de una injusticia? ¿O creen que deberá simplemente ignorar el tema y seguir adelante? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a fondo del escándalo de Demet Özdemir y su superíndice 3 Bill Delator. Como hemos visto, se trata de un tema complejo que involucra la privacidad, la condieresis copyrightica y la imagen pública. En resumen, hemos hablado de la supuesta filtración superíndice 3N de contenido perteneciente al telecopyright fono superíndice 3 Bill de Demet Özdemir, de los rumores que circulan sobre el contenido de la filtración superíndice 3N, de la reacción superíndice 3N de la actriz y de las posibles estrategias que podrá utilizar para revertir esta situación superíndice 3N.
Quiero agradecerles de todo corazón Superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Espero que hayan disfrutado de la conversación Superíndice 3N y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles que me dejen un comentario abajo con su opinión Superíndice 3N sobre el tema. ¿Copyright piensan de todo esto? ¿Creen que Demet Özdemir es inocente o culpable? ¿Creen que los medios han sido injustos con ella? Me encantaría saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Adiós Superíndice 3S. *** ampliación a 1600 palabras ***. Ok, esperen un momento. Antes de que nos vayamos, vamos a profundizar un poquito más en este asunto. Porque, seamos honestos, un tema tan jugoso como este merece ser explorado a fondo. Y como sé que a ustedes les encanta el drama tanto como a mí, vamos a destapar algunas capas más de esta cebolla. Primero hablemos del contexto. Demet Özdemir no es una actriz cualquiera. Es una figura pública muy querida, con una carrera que ha ido en ascenso constante. Sus telenovelas han sido un éxito rotundo, y su presencia en redes sociales es innegable. Tiene millones de seguidores que la adoran y que están pendientes de cada uno de sus movimientos. Esto significa que cualquier cosa que le suceda, ya sea positiva o negativa, se amplifica exponencialmente. Entonces, cuando surge un rumor como este sobre una supuesta filtración de su teléfono, la reacción es inevitable. Los fans se dividen, los medios de comunicación se hacen eco, y el nombre de Demet Özdemir se convierte en trending topic mundial. Ahora imaginemos por un momento lo que debe estar sintiendo ella. Verse envuelta en una polémica de este calibre, con su privacidad expuesta de esta manera. Debe ser una experiencia terriblemente angustiante. Independientemente de si la filtración es real o no, el simple hecho de que se esté hablando de ello ya es una invasión a su intimidad. Y aquí es donde entra en juego la responsabilidad de los medios de comunicación y de nosotros, como consumidores de contenido. ¿Estamos contribuyendo a difundir un rumor sin fundamento? ¿Estamos alimentando el morbo a costa de la privacidad de una persona? ¿Estamos siendo justos y objetivos en nuestro análisis de la situación? Creo que es fundamental que nos hagamos estas preguntas. Porque al final del día, todos somos responsables de la información que consumimos y de cómo la compartimos. No podemos simplemente dejarnos llevar por el chisme y el sensacionalismo sin pensar en las consecuencias. Volviendo al tema de los rumores, es importante destacar que muchos de ellos son contradictorios entre sí. Algunos afirman que la filtración incluye conversaciones subidas de tono con otros famosos. Otros aseguran que hay fotos comprometedoras que podrían dañar su imagen. Y otros simplemente dicen que se trata de información personal que no debería ser de dominio público. La verdad es que nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que realmente hay en ese teléfono. Y en mi opinión, tampoco deberíamos saberlo. La vida privada de Demet Özdemir le pertenece a ella, y nadie tiene derecho a invadirla. Pero como sabemos, en el mundo del espectáculo la privacidad es un bien escaso. Las celebridades están constantemente expuestas al escrutinio público, y cualquier error que cometan puede ser amplificado y juzgado por millones de personas. Por eso es tan importante que las figuras públicas sean conscientes de su imagen y que tomen precauciones para proteger su privacidad. Esto no significa que tengan que vivir con miedo y paranoia, pero sí que deben ser cuidadosas con lo que comparten en redes sociales y con las personas con las que se relacionan. En el caso de Demet Özdemir, su silencio ante la polémica ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos creen que está esperando a que la tormenta pase. Otros piensan que está preparando una estrategia legal. Y otros simplemente creen que no tiene nada que ocultar y que no le da importancia al asunto. Sea cual sea la razón de su silencio, lo cierto es que la polémica sigue generando debate en las redes sociales. Y mientras tanto, Demet Özdemir sigue trabajando en sus proyectos y tratando de mantener su vida lo más normal posible. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto?
Creo que hay varias lecciones importantes que podemos extraer. En primer lugar, debemos ser conscientes de la importancia de la privacidad y de la necesidad de respetarla, tanto en nuestra vida personal como en la vida de los demás. En segundo lugar, debemos ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por el chisme y el sensacionalismo. Debemos verificar la veracidad de las noticias antes de compartirlas y evitar difundir rumores sin fundamento. Y en tercer lugar, debemos recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sentimientos y emociones. No debemos juzgarlas con dureza y debemos respetar su derecho a la privacidad. Ahora, volviendo al tema de Demet Özdemir, ¿qué le depara el futuro? Es difícil predecirlo con certeza. Pero creo que si maneja la situación con inteligencia y transparencia, podrá superar esta crisis de imagen y seguir adelante con su carrera. Lo más importante es que no se deje vencer por la adversidad y que siga siendo fiel a sí misma. Si logra conectar con sus fans a un nivel emocional y demostrarles que sigue siendo la misma persona talentosa y carismática que todos admiran, podrá recuperar su confianza y seguir cosechando éxitos. Y hablando de éxitos, no podemos olvidar que Demet Özdemir tiene una trayectoria impresionante. Ha protagonizado telenovelas que han sido un éxito rotundo en Turquía y en otros países del mundo. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo. Y ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Por eso creo que es importante que no nos dejemos llevar por un simple rumor y que recordemos todo lo que ha logrado Demet Özdemir a lo largo de su carrera. No podemos permitir que una polémica momentánea empañe su trayectoria y su talento. En definitiva, el caso de Demet Özdemir y su móvil delator es un ejemplo de cómo la privacidad, la ética y la imagen pública pueden converger en un escándalo mediático. Es un tema complejo y delicado que merece ser analizado con objetividad y responsabilidad. Espero que este vídeo les haya ayudado a comprender mejor la situación y a formar su propia opinión sobre el tema. Y recuerden, antes de juzgar a alguien, pongámonos en sus zapatos y pensemos en cómo nos sentiríamos si estuviéramos en su lugar. Ahora sí, me despido por hoy. Pero antes, quiero pedirles una vez más que me dejen un comentario aquí abajo con su opinión sobre el tema. ¿Creen que Demet Özdemir es culpable o inocente? ¿Creen que los medios han sido justos con ella? Me encantaría saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Adiós. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, de una forma u otra. Besitos.